El orden aridisol, muy poco presente en Córdoba, pero lo encontramos en la región noroeste, en la zona de las Salinas Grandes, entre Córdoba y Catamarca, implica un suelo que en principio tiene que ver con aridez y por lo tanto ocupa importante superficie a nivel nacional, no tanto en Córdoba. De cualquier manera, digamos que un importante tipo de suelo dentro de aridisol son los salinos. Y como tal, estos suelos pueden estar también en ambientes húmedos. Sin embargo, se los clasifica dentro del orden aridisol. Lo importante de este orden, desde el punto de vista de su clasificación taxonómica, es que no deben presentar epipedón mólico, pero sí tienen que tener al menos un hipopedón de acumulación, por ejemplo los B, o duripan o fragipan. Tenemos algunas fotografías de suelos donde hay acumulación de carbonato de calcio, de yeso, arcilla y sales. El orden aridisol, como su nombre lo dice, debe imponerse en un régimen de clima árido, y esta es la estepa patagónica desde el punto de vista de las ecorregiones. Hay otros ambientes áridos, pero en la puna, por ejemplo, el aridisol es un orden subordinado, es decir, secundario. En la puna hay más insectisoles, por ejemplo, que aridisol. En el espinal también se lo encuentra, pero en menor importancia que otros órdenes. Y en el monte de llanuras y mesetas. En general, en el resto de las regiones es un caso extremadamente raro o directamente no se lo puede encontrar porque estaríamos en ambientes húmedos, por ejemplo. Los subórdenes de aridisol son el gypsid, con horizonte gípsico o petrogípsico dentro de los 100 centímetros, pero sin horizonte petrocálcico. En el calcid tenemos horizonte cálcico o petrocálcico, siempre dentro del metro de espesor. El durid es el suborden que tiene que ver con duripan dentro de 100 centímetros de espesor, y salid es el suelo que incluye al menos un horizonte sálico también dentro de los 100 centímetros. El cambid, obviamente, tiene que ver con horizonte cámbico, el BW, dentro de 100 centímetros, y el argid es el suborden que implica presencia de argílico o nátrico, pero sin petrocálcico. El suborden crid, de ambiente muy frío, no lo tenemos en Córdoba. Grandes grupos dentro de aridisol y en cada suborden. El suborden salid incluye aquisalid con régimen acuico y si no es haplosalid. El durid implica presencia de argílico, argidurid, nátrico, natridurid y si no es haplodurid. El calcid implica presencia, además de cálcico, petrocálcico. Si no, es un haplocalcid. En el gipsid tenemos calcigipsid, natrigipsid, petrogipsid y haplogipsid. En argid tenemos calciargid, gipsiargid, natrargid, paliargid, petroargid y haplargid, si no tenemos otra posibilidad. Y dentro de cambid tenemos acuicambid con régimen acuico, petrocambid con el argílico muy desarrollado y si no es haplocambid. Tenemos aquí la síntesis de grandes grupos dentro de los 6 subórdenes de aridisol. Los grupos petro, argid, gypsid, calcid y cambid
tienen horizonte petrocálcico, petrogípsico o duripán dentro de 150 centímetros o menos. Los grupos con horizonte nátrico, natrargid, natrigipsid y natridurid, tienen ese hipopedón además del argílico, del gípsico o del duripán respectivamente. Con paleargid ya tenemos que el horizonte argílico es de gran expresión, de gran desarrollo, rojizo y sin contacto dénsico, lítico o paralítico dentro de los 50 centímetros. El gran grupo gipsiargid contiene horizonte gípsico dentro del 1,5 metros. Los grandes grupos calciargid y calcigipsid tienen horizonte cálcico, también dentro del 1,5 metros. Aquisalid es un suborden salid con saturación con agua, en una o más capas dentro del metro, por un mes o más en años normales, es decir, no en años en que llueva demasiado, sino en el año normal, con la lluvia promedio, el sistema debería estar con régimen acuícoco en una o más capas dentro de los 100 centímetros. El gran grupo argidurid contiene horizonte argílico encima del duripán. Y los grupos aplargid, aplogipsid, aplocalcid, aplodurid, aplosalid y aplocambid tienen desarrollo mínimo dentro del suborden. Aquí tenemos la tabla para subgrupos dentro de los suelos que pueden encontrarse en Córdoba para 5 grandes grupos, donde aparecen algunas alternativas como durinódico, abrúptico, petronódico, arénico, arénico-ústico, algunos de los cuales están definidos en el cuadro que se agrega debajo. Y vemos algunos ejemplos argentinos de el orden aridisol. Por ejemplo, la puna, con su extrema aridez, ha permitido, sin embargo, la formación de un suelo, un aridisol, del suborden Cambid, porque tenemos epipedón ócrico, prácticamente un horizonte A delgado sin materia orgánica, pero el hipopedón cámbico está bien desarrollado, es un BW con un color intenso que contrasta con el material inferior, que es un depósito calcáreo y que constituye un horizonte C con carbonatos. No hay más en este perfil, por lo tanto es un haplocambid típico. El haplocalcid durinódico corresponde a la pampa. Generalmente estas regiones tienen grandes mantos arenosos y en este caso incluso corresponde a un paleocauce del río Colorado, es decir, un antiguo lugar donde en otras épocas, miles de años atrás, pasaba el río Colorado, o bien, normalmente, al estar controlado el curso, es probable que haya dejado de recibir agua. Lo cierto es que este suelo es un aridisol porque debajo tiene un hipopedón argílico, una de las exigencias para ser aridisol. Es un calcid porque el carbonato está en todos los horizontes y tiene durinodos, es decir que esta característica de tener un cierto porcentaje de fragmentos calcáreos en varios horizontes le da la característica al subgrupo, pero el gran grupo es haplocalcid, ya que no hay nada más que ócrico y argílico dentro de este perfil. Los durinodos son características secundarias que se consideran a nivel de subgrupo. Otros 2 ejemplos de aridisol de la Argentina
petrocalcit típico de Neuquén, estepa patagónica, muy árida. En la alta terraza del río Limay se encuentra este perfil donde se informa que hay un horizonte A con un C cementado con calcáreo, y en medio aparece, pero no en todos los puntos del lugar, un muy delgado BT. Por eso este suelo ha entrado como aridisol, si no sería entisol. Es un petrocalcid porque el carbonato de calcio está en realidad en todos los horizontes, y además tenemos petrocálcico como horizonte C, CKM. Además hay 70% de grava en el C, que está cementada con carbonato de calcio. El aquisalid cálcico corresponde a nuestras salinas grandes, es un material arenoso con algunos fragmentos de arena gruesa y gravilla. Hay una capa saturada en torno del metro y medio, y el hipopedonsálico prácticamente ocupando gran parte del perfil. En este caso tenemos las eflorescencias salinas en superficie muy delgadas, pero que muestran que todo ese perfil es salinizado y por lo tanto con vegetación prácticamente reducida a las halófilas estrictas, es decir, las que solo están en ese ambiente.